Perfecto, daremos inicio. No sé si hasta aquí, bueno, he visto que en el grupo han mandado ya parte del trabajo. Me alegra saber que ya están trabajando en su proyecto. Quería saber si hasta aquí tienen alguna duda o bueno, todavía tenemos, ¿no?, esta semana más de avance. Perdón, se siguen uniendo. ¿Ninguna duda? Bueno, de todas maneras, he seguido aclarando las dudas de las personas que me han ido escribiendo al WhatsApp y vuelvo a recalcar, siempre estoy, bueno, con el WhatsApp abierto para cualquier duda. Si a veces tardo en responder, eh, bueno, un poco fuera del tiempo, es el tema del trabajo, ¿no? Pero al final siempre les respondo. Entonces, solamente esa parte quería aclarar. Quiero recapitular un poco lo que hemos visto en la clase pasada con el fin de avanzar un poco hoy, un poco de ya las últimas partes que van terminando el proyecto con el fin de que tengan el resto de la clase para trabajar, porque ahora es un trabajo un poco más de investigación, de verificación, etcétera, ¿no? La clase pasada habíamos visto el tema del flujograma, el tema de que obviamente ya muchos de en realidad todas las propuestas tienen ya elaborado el flujograma, ¿no? Pero obviamente este no tiene que quedarse ahí, ¿no? Esto, como obviamente ya estamos trabajando como equipo, obviamente pueden existir procedimientos, procesos que pueden ser mejorados, modificados, ya con el fin de ir, obviamente, visualizando mejor todo el proceso de elaboración, ¿no? El tema que hago nuevamente hincapié en la parte del flujograma para aquellos que me han consultado no es, lo pondremos, no es obligatorio que lo realicen en el programa Visio, porque sé que no todos tienen el acceso. Ya les dije, no tengo problema si lo hacen en Excel, si lo hacen en Word, mientras obviamente tenga, uno, la coherencia, obviamente eso va a tener, y segundo, que se utilicen los elementos, ¿no? Tanto en Word, en Excel o en Paint se pueden hacer óvalos, pueden hacer rectángulos, triángulos, etcétera, ¿no? Entonces hago un poco de hincapié en este detalle. No es obligatorio hacerlo en Visio, simplemente les he proporcionado el Visio porque, bueno, es una herramienta que aquellos que tengan acceso a la computadora puede servirles, ¿no? Entonces, el tema del flujograma, vuelvo, perdón, alguien que se quiere unir. Y eso que a veces espero para un momento. Ahora sí, disculpas. Entonces, el tema del flujograma, ¿por qué estamos repasando y lo vamos a ver a detalle con el tema del diagrama? Porque como ustedes están elaborando el flujograma y el siguiente paso, perdón, es elaborar los diagramas, donde obviamente ya les he dicho hay una variante que ahora lo vamos a ir viendo. El tema de los elementos, no sé si tienen alguna duda, por favor, si me confirman. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces continuemos. Perdón, alguien más que se quiere unir. Bueno, el tema de los elementos, ya habíamos visto el tema del rectángulo, el tema para identificar procesos para el rectángulo, para identificar inicios, acumulaciones, procesos controlados, los elementos de decisión, los candados, vuelvo a hacer hincapié, esto entra dentro de las líneas de transporte, no fuera, los elementos para indicar desperdicios en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y obviamente esto, si dentro de obviamente su flujograma, yo lo tengo que poder ver en el diagrama, ¿no? Porque es sobre todo un balance, ¿no? Procesos de inspección y las líneas de transporte. La presentación ya les había dicho que se mantiene, simplemente que obviamente el carimbo va a modificarse, ¿no? Con la parte del grupo. El ejemplo se los había enviado con el fin de que obviamente vayan viendo ese pequeño detalle. Conectaré, cargador, por favor, un minuto.
Disculpas. Entonces, ese detalle ya lo tienen que ir trabajando. El tema de haber hecho el flujograma a detalle nos va a permitir hacer los diagramas de proceso que ya les había indicado mediante la herramienta de líder. Entonces, este detalle que les había indicado para que se vaya trabajando el tema del diagrama de proceso, y ya les había dicho, esta es posible pregunta de examen, por si acaso. Es posible pregunta de examen. En el tema, esta es la parte que voy a hacer hincapié y voy a tomarme un minuto para hacerles nuevamente la aclaración. Se está modificando, ¿no? En el diagrama, donde por la izquierda les había indicado que tienen que entrar materias primas, insumos, etcétera. Por la derecha tienen que salir productos, subproductos y pérdidas. De hecho, que obviamente en cada proceso hay pérdidas, ¿no? Entonces, por eso igual dentro del flujograma lo hemos identificado en diferentes estados, ¿no? Desechos sólidos, líquidos, gaseosos, etc. En la parte superior, hago hincapié, tienen que ingresar todos los tipos de servicios, energías eléctricas, agua, vapor, combustibles, etcétera, que obviamente se necesitan para ese proceso. En la parte inferior izquierda tiene que entrar toda la parte de la mano de obra directa e indirecta. En esta parte lo voy a nuevamente señalar porque con esto vamos a elaborar la descripción de la mano de obra. Entonces, si obviamente dentro de su diagrama de proceso yo veo que están colocando mano de obra, no sé, un supervisor, un ingeniero químico, un jefe de producción, etcétera, yo tengo que poderlo identificar en lo que vamos a ver hoy en el cuadro posterior. Si veo dentro del diagrama personal que no está nombrado en el diagrama de, si veo personal en el diagrama de proceso que no está nombrado en la tabla de mano de obra, voy a entender que simplemente se han dividido el trabajo y ni siquiera han podido, lo pondremos así, trabajar juntos, ¿no? El tema de que obviamente sea un grupo, si se dividen el trabajo, etcétera, eso ya va de cada grupo, ¿no? Pero el tema es que obviamente tienen que tener relación. Si dentro del diagrama de proceso yo veo personal que no está nombrado en la mano de obra y que posterior no va a estar en el organigrama o dentro de los costos de mano de obra, entonces va a haber un poco de incoherencia en ese tema, ¿no? Entonces, en la parte izquierda ingresa todo lo que es mano de obra directa, mano de obra indirecta. Por la parte inferior derecha, les había dicho, esto es lo mismo porque vamos a hacerlo en la tabla de maquinaria, equipos, herramientas que vayan a utilizarse para los procesos, tienen que estar igual identificados, por eso hay relación en el tema de la maquinaria y equipos, ¿no? Con la descripción, etcétera. Entonces, ya les había dicho que la simbología que vamos a utilizar, igual similar a la de LIDEF, es obviamente el tema de los rectángulos, el tema de los textos, el tema de las flechas, un poco cuidar el sentido y los valores, ¿no? Obviamente, en el tema del sentido de las flechas hago hincapié. Este ejemplo creo que igual se los he enviado y si no se los he enviado, por favor, reclámenme y yo se los voy a pasar al grupo. El tema que hago hincapié, que me fijo hasta el detalle del sentido de las flechas. Sí, obviamente ya les he dicho, si ingresa materia prima va a salir producto y el siguiente proceso ya no va a entrar materia prima, va a entrar este producto que ha salido del proceso, ¿no? Entonces, no sé si hace una mezcla, si ha sido harina molida, etcétera. Yo lo voy a tener que considerar, ¿no? Sé que este es un trabajo un poco más detallado en el sentido de que obviamente en función al flujograma tengo que poder igual identificar los mismos procesos, ¿no? El tema obviamente les había dicho que este diagrama de proceso va acompañado de una breve descripción del proceso, ¿no? El proceso en qué consiste, que utilizan estas diferentes materias primas, etcétera. Esto obviamente complementando la información. Más o menos les había mostrado este ejemplo, nuevamente es para hacerles recuerdo el tema de, que se ve diferente, perdón, es el tema de los servicios, de la mano de obra, utensilios, maquinaria, los ingredientes y bueno, sale el producto. Entonces el diagrama tiene que tener relación con el flujograma, ¿no? Les había mandado estos ejemplos, sí estoy segura que les he mandado, inclusive les he mostrado este ejemplo, el error, ¿por qué van de lo mismo? El proyecto parte de 100 y va disminuyendo, ¿no ve? Entonces, este sentido de las flechas, la reutilización de recuadros, etcétera, y la misma coherencia. Si esto ya lo han trabajado, lo han podido ver, no sé si tienen alguna duda.
¿Ninguna? Ya, gracias, Alex. Un poquito quisiera que interactúen y no me dejen un poco colgada. Bueno, el tema de que he hecho hincapié y vuelto siempre les digo, hago el recordatorio. El tema es porque ahora vamos a pasar al otro punto, que es el tema de máquinas y equipos. ¿Ok? En este punto no estoy pidiendo un diseño de las máquinas ni nada, ¿no? Sino que obviamente ustedes ya han visto el proceso de elaboración, ustedes ya conocen el proceso, ustedes han identificado qué maquinaria, qué equipos, qué herramientas van a utilizar. Entonces, obviamente, yo necesito que ustedes vayan un poco más a fondo y investiguen sobre eso, ¿no? Muy aparte de que del tema de ir identificando de qué procedencia va a ser la maquinaria que voy a adquirir, porque obviamente sabemos que muchos equipos no los tenemos acá en Bolivia, ¿no? Mayormente los importamos. El tema de los precios, el tema de la duración, etcétera, ¿no? Porque obviamente esto influye en la inversión que se va a realizar, ¿no? En la inversión que se va a realizar para el tema de todos los costos, ¿no? ¿Qué son las máquinas? Cuando hablamos de máquina, estamos hablando de ese conjunto de aparatos combinados para recibir energía y transformarla en otra mucho más adecuada, ¿no? Si en todo caso yo voy a requerir, no sé, dentro de mi proceso voy a elaborar harina y necesito procesar la harina, obviamente, no sé, me va a llegar en grano, yo la tengo que triturar, tengo que pasar al proceso de molienda, pues voy a requerir una moledora, etcétera, ¿no? En fin, de transformar, recibir esa energía y transformarla en otra. En sí, la máquina se define como ese conjunto de mecanismos y de piezas, tanto fijas como móviles, cuya marcha permite dirigir, regular o cambiar la energía para llevar a cabo un trabajo con una determinada misión. Saben que la máquina inclusive puede realizar diferentes tareas. El tema de equipo. El tema de equipo es obviamente el mismo conjunto de piezas que convierten energía para realizar tareas y trabajos. Y obviamente los equipos auxiliares son equipos auxiliares que soportan diferentes operaciones, no tanto como obviamente la máquina, ¿no? En esta parte lo que ya les voy a ir indicando y les voy a mostrar un ejemplo es que ustedes, a partir obviamente de los procesos que han identificado, del diagrama y de todos los elementos, ustedes investiguen la maquinaria y equipo que van a emplear. En el tema de máquinas y equipos, es un tema principal y fundamental, porque obviamente el tener y el contar con los equipos y máquinas necesarias nos van a ayudar, uno, a producir, ¿no? Y en gran parte lo que habíamos hablado dentro del tema de capacidad, nos van a dar la capacidad de producción y nos van a determinar en muchos casos el rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente muy aparte de la materia prima e insumos, se requiere maquinaria que nos va a ayudar a producir. Si no cuento, obviamente, con los equipos que son adecuados, que soporten la capacidad, las horas de trabajo, etcétera, el rendimiento dentro de mi empresa o el proyecto que pienso realizar no va a ser óptimo, ¿no? Porque obviamente si no producen, no cubren la oferta y menos cubren la demanda. Entonces, obviamente, el tema de rendimiento y capacidad de la producción está totalmente relacionada con la oferta y la demanda. Entonces, al momento de decidir sobre la compra del equipo y maquinaria, inclusive aquí muchos a veces ingenieros deciden, ¿no?, a realizar emplear su propio diseño, que no está mal, obviamente, pero obviamente dentro de lo que implica diseñar una máquina, hay igual elementos en el tema de conseguir proveedores de la materia que se necesita, de las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente igual está dentro del análisis que se vaya a realizar.
Entonces, al momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se debe tener en cuenta la información que es necesaria para comparar, ¿no? El tema del proveedor, el tema de precio, inclusive en muchos proyectos se hace el diseño del layout, ¿no? Que es el tema de ver cómo se va a distribuir la planta, cuánto espacio tengo, dónde puede entrar la maquinaria, dónde va a ser el área de producción, dónde va a ser el área administrativa. Esto obviamente con ver el tema de las dimensiones que puede requerir los equipos. Hay máquinas, perdón, que son realmente el tema robustas, grandes. Por ejemplo, si dentro de las máquinas que van a utilizar está una transportadora vibratoria, esos, por ejemplo, son transportadores de gran tamaño. Son transportadores de gran tamaño que obviamente requieren un espacio un poco más amplio, ¿no? Entonces, ese tema hay que ir cuidándolo un poco más a detalle, ¿no? Entonces, el tema igual de la capacidad que va a tener y la mano de obra que sería necesaria emplearla para la utilización de la máquina de equipos, ¿no? Hay máquinas que son automáticas, semiautomáticas. Si yo opto por una que es manual, ¿cuántos operarios voy a necesitar? Y si invierto un poco más, me conviene emplear una máquina automática, etcétera. Entonces, por eso inclusive es necesario, conectaré un ratito el cargador y hay mucha. Entonces, el tema es, obviamente, igual se analiza la mano de obra que es necesaria para operar esa máquina o, en el caso, en el equipo, ¿no? El costo de mantenimiento. A veces el detalle de cuando importamos el tema de máquinas, el detalle es, obviamente, todos tienen un ciclo de vida, ¿no? Todo equipo, toda máquina, inclusive los propios dentro de su casa, vean una licuadora, tiene un ciclo de vida. Cuando obviamente para que cumpla ese ciclo de vida hay ciertos mantenimientos que se le tienen que hacer. Lo apliquemos al tema diario, por ejemplo. Ustedes tienen un automóvil, sus papás, sus tíos tienen un auto. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, cada cierto tiempo no le hago el cambio de aceite, no hago la compra de llantas, no hago un mantenimiento del motor, etcétera? ¿Qué sucede? Empieza a fallar el equipo, en este caso el motor o las llantas, la dirección va a empezar a fallar. Exacto. Entonces, obviamente, los que tienen un auto prevén, ¿no? Y dicen, bueno, si yo me compro este auto último modelo, sé que obviamente tiene que tener su revisión cada cierto kilometraje, eso implica que tengo que comprarle llantas, que hay un costo, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros analizamos, ¿no? Antes de comprar un auto último modelo a comprar un auto usado, porque obviamente implican gastos. Entonces, lo mismo sucede con las máquinas. Cuando nosotros adquirimos una máquina, sabemos que esta tiene una larga vida útil, ¿no? Bueno, hasta que cumpla su ciclo, pero no quiere decir que durante ese tiempo que dure o que tiene la vida útil la máquina no tenga que realizar ningún tipo de mantenimiento. Entonces, obviamente, inclusive traer piezas, repuestos o el personal que sea netamente adecuado para realizar el mantenimiento tiene un costo, ¿no? Entonces, igual se toma en cuenta el tema de los costos de mantenimiento. Segundo, después el consumo de energía, porque obviamente esto entra en el tema de cuánto consumo de energía requiero, esto va a subir los costos de servicios, etcétera. Entonces, igual es un tema que se va analizando. Tercero, la infraestructura necesaria. El tema, como les he mencionado, el dimensionamiento, cuánto espacio necesito, etcétera. Los costos de fletes y seguros, que esto lo vamos a ver un poco más a detalle, los tipos de precio, y es posible pregunta de examen ahora lo que vamos a ver. La vida útil, cuánto me dura o cuánto es el tiempo de vida útil de la máquina, etcétera. Tercero, los costos de instalación, la puesta en marcha. Perdón, se ha vuelto a repetir este tema. Disculpas, no sé qué ha sucedido.
Entonces, en este detalle, lo importante que obviamente toda esta selección de la máquina y equipos tiene que ser previamente investigada, ¿no? Es por eso que hoy día la clase yo quiero culminarla para que ustedes puedan investigar, analicen, porque obviamente el tema es que ahora no es que yo les voy a mandar a tiendas a preguntar máquinas, etcétera, ¿no? El tema es que ahora tenemos la herramienta que es el Internet, que ya muchos catálogos, muchos archivos, muchas empresas publican, ¿no? Un ratito, por favor, un alumno que se quiere conectar. Entonces, esta selección de la máquina y equipos tiene que ser precedida de información y la toma de decisiones tiene que ser previamente analizada en base a información que pueden encontrar en fabricantes de equipos, publicaciones comerciales, asociaciones de venta, archivos de empresas, catálogos, etcétera. ¿Qué es lo que quiero que tomen en cuenta para la investigación y la selección? ¿Qué es lo que yo requiero que armen? Y esto me lo van a presentar dentro del proyecto, obviamente en una tabla, lo pondremos así, se los voy a enviar un ejemplo bastante amplio. Solamente, primero, obviamente el ítem que van a realizar, la descripción, la procedencia. Ya les he dicho, existe muchos de los equipos y máquinas que no las tenemos en Bolivia, que tenemos que importarlas, en su mayoría, ya sean americanas, brasileras, japonesas, chinas, etcétera, ¿no? La marca, el modelo, el año de fabricación, obviamente el año de compra, o sea, el año de fabricación. Existen, les he dicho, modelos actuales, modelos antiguos, que obviamente pueden ir variando por el precio. El tema de la vida útil, más o menos una vida útil estimada de la máquina. El precio, en este tema del precio es lo que quiero que un poco tomen en cuenta, porque vamos a ver si las condiciones de adquisición, es decir, esos costos de fletes y seguros, son precios FOB, CIF, y FAS, ¿no? Se los voy a explicar ahora y esta es posible pregunta de examen. ¿Okay? El tema de las observaciones y obviamente el tema de la depreciación. La depreciación esa la pueden calcular en función al costo y obviamente hay tablas de depreciación en contabilidad que les permiten ver más o menos cuánto es la vida útil de una máquina, la vida útil de un auto, etc. El tema de esta parte que hago hincapié, que sí se debe especificar las condiciones de adquisición para determinar si el precio es CIF o FOB o FAS, ¿ok? Esta es la posible pregunta de examen. El tema cuando es un precio CIF, se los voy a explicar porque son reglas denominadas Incoterms, que lo que sucede, estas reglas son de carácter regulatorio, ¿ya? Que sirven para ir, obviamente, estableciendo los factores para la compra de diferentes equipos, o sea, para el tema de los fletes, para el tema de los seguros, etcétera, ¿no? Estos valores o estos Incoterms nos fijan esas reglas, ¿ok? Cuando hablamos de los valores del CIF, se maneja en un término inglés. Este tema del CIF nos va a permitir, obviamente, establecer dentro de lo que ustedes vayan a verificar los catálogos, van a poder ver si el precio de compra, si en muchas no les aparece, pueden colocar obviamente el precio de compra neto, pero estos valores les aparecen, ¿no? Más aún si el tema de las máquinas son importadas. El CIF es un término de comercio internacional que se refiere a lo que les he mencionado, al costo, seguro y flete de la logística marítima o fluvial que tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial deben respetar y negociar. Lo que sucede es que este precio CIF es para establecer cuáles los precios de cobertura que tiene el vendedor y cuáles son los precios, el tema de costos que va a tener el que adquiere el equipo.
Con el CIF, el vendedor se compromete a que va a cubrir todos los gastos de envíos, seguros, todo el tema de la logística y el transporte desde su lugar, o sea, desde su punto, desde su bodega, lo pondremos del vendedor, hasta, hasta el puerto de origen, es decir, hasta donde tiene que llegar el equipo, la máquina, etcétera, o la compra que vayan a realizar. Entonces, este es el precio que mayormente lo van a ver en muchos productos industriales. ¿Ya? Y obviamente es el precio más alto por el tema de que obviamente se hace la cobertura desde que sale de la bodega hasta el puerto de origen. ¿Ok? El tema del FOB, si no mal recuerdo, mi pronunciación no está bien, es free on board, es decir, algo como que libre, libre puerto, libre a bordo, ¿no? Este es igual otro tipo de cláusula de comercio internacional en donde la compra y venta se va a regir bajo diferentes condiciones, derechos y obligaciones que existen nuevamente para el comprador como para el vendedor. ¿Qué sucede en este? El comprador paga todos los costos posteriores a la entrega de la mercancía. El flete, la descarga en el puerto, los trámites de aduana, como parte de todo el precio de su compra, ¿no? Inclusive puede buscar el tema de un seguro. Esta expresión que dice libre puerto, libre a bordo, quiere decir que es la obligación del vendedor correr con todos los gastos y costos de movilización de la mercancía hasta el puerto más cercano al vendedor, al productor, perdón, excepto obviamente los costos o los gastos de fletes y seguros, ¿ok? Lo que significa que cuando llegue a la mercancía al puerto es responsabilidad del comprador, es decir, de ustedes, en este caso, trasladarla y cubrir con todos los gastos. ¿No? Nuevamente les digo, cuando verifiquen, inclusive si utilizan el internet como el medio para encontrar los precios, les va a aparecer obviamente este detalle, ¿no? Un momento, por favor, estoy teniendo un problema con la presentación. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. No, Inge, no se logra ver. No sé qué, me parece como error, mil disculpas. El último es bueno, primero para hacerles hincapié un poco en la parte del precio del FOB y del CIF. Lo que realmente los diferencia tanto al FOB como al CIF es que en el CIF el flete y el seguro de la mercancía es responsabilidad del vendedor, ¿ok? Es decir, que cuando esta mercancía o lo que estén importando llegue al puerto de destino, ya toda la responsabilidad se traslada al comprador, ¿no? Lo que es diferente en el FOB, ¿no? En el FOB corre desde el producto, o sea, de este caso desde el productor, lo pondremos así, hasta que esté en el punto de destino. El tema del precio del FAS es igual otro tipo de regla de Intercom, que significa, si no me equivoco, era free inside ship, es decir, franco al costado de la carga del buque, que obviamente se entiende que el vendedor hace la entrega cuando la mercancía queda colocada al lado del puerto, es decir, que el comprador se va a encargar del costo y el riesgo desde ese punto. O sea, el vendedor va a cubrir todos los gastos, inclusive el de impuesto, el impuesto de aduanas para la exportación, la importación lo cubre el vendedor, pero ya una vez en puerto, similar al CIF, ya corre por parte del comprador.
Entonces, cuando ustedes vayan a verificar el tema de los catálogos, van a poder encontrar en su mayoría el precio, si es FOB, si es SIP, si es FAS. Lo van a poder encontrar. Y en el caso de que obviamente no les aparezca, pueden colocar el precio total, que obviamente ya se entiende que ya están los costos de flete y seguro. ¿Dónde van a poder encontrar esto? En este caso, obviamente, el tema de que utilicemos el medio que es el Internet, ya en su gran mayoría se pueden encontrar catálogos. Se encuentran catálogos, se encuentran precios en línea, se encuentran consultores también. Cuando, por ejemplo, elaboré un proyecto, yo necesitaba ciertos equipos, inclusive la materia prima. La facilidad que me da el Internet es que ya muchos vendedores, lo pondremos así, manejan el tema de las redes y te mandan cotizaciones, etcétera. Entonces, pueden encontrar esta información, o en todo caso, les digo, hay información de proyectos, hay información de catálogos, etcétera, ¿no? El tema de la depreciación, ya les había indicado que obviamente el tema de la depreciación nos ayuda, bueno, es un mecanismo que nos permite reconocer el desgaste que va a sufrir un bien, ¿no? Este tema de la depreciación obviamente se hace en tema de los costos de compra y existen tablas donde más o menos nos dan cuánto dura una máquina, cuánto es la vida útil de un mueble. Por ejemplo, inclusive hay cuánto dura, o sea, cualquier activo fijo, desde construcciones, tienen su porcentaje de depreciación, vehículos. Creo que en temas de maquinaria van siempre alrededor de los 5 años, ¿ok? Equipos de computación, herramientas, lo que recuerde, van entre los 4 años. El tema, bueno, en este caso van a ver el tema de equipos, instalaciones, inclusive hay equipos de 8 años, ya van dependiendo y pueden encontrar esta información. La vida útil, dentro de estas mismas tablas está la vida útil que tiene las maquinarias para construcción, maquinaria agrícola, maquinaria de producción, etcétera, que obviamente es el tiempo en el cual se espera que su activo funcione y obviamente participe dentro de la producción y genere los ingresos, ¿no? Todo activo, ya les he dicho, desde el automóvil, desde las radios, desde los equipos de computación, inclusive los muebles y enseres, tienen una vida útil, ¿ok? Porque estas obviamente están expuestas a sufrir desgaste, ¿no? Entonces, obviamente, para disminuir, obviamente, el tema de comprar nuevos equipos están en los costos de mantenimiento, etcétera. Pero, obviamente, al cumplir su vida útil, por así decirlo, o al que ya tiene mucho desgaste, es inservible, ¿no? Entonces, se hace la adquisición de nuevas. Entonces, en este punto, lo que el grupo debe realizar es la descripción de las máquinas y equipos que van a adquirir según los procesos y necesidades que tiene su proyecto, investigando marca, valores, costos, etcétera, ¿no? Ya les había dicho que obviamente esto va a estar relacionado con lo que han también colocado dentro de sus diagramas de proceso, ¿no? Más o menos, estas tablas, si no se pueden apreciar, saben que yo se las comparto. Y en realidad este proyecto tenía más de 20 equipos, si no recuerdo, ¿no? Y lo habíamos analizado bastante con la alumna. El tema inclusive está, pueden fijarse, obviamente el número de ítem, la descripción, qué equipo estás adquiriendo, ¿no? Si es una balanza, si es una molienda, si es una bomba, si es una cinta transportadora, etc. El tema de qué países se está adquiriendo la maquinaria, ¿no? Argentina, española, China, americana, etcétera. El año de fabricación, eso lo encuentran en los catálogos y esto inclusive va a influir bastante en el precio. El tema del modelo, qué modelo es, el tema del año de adquisición, obviamente será un proyecto 2020, entonces obviamente se iba a adquirir en el año 2020. El tipo de precio, la depreciación y algún tipo de observación. Obviamente esto pueden o no colocarlo, pero obviamente se puede agregar una observación o una breve descripción de las características
del equipo que están adquiriendo, ¿ok? Más o menos igual este otro ejemplo, lo mismo, el tema de qué equipo, el país, la marca, el modelo o los años de fabricación, año de adquisición, la vida útil, ¿no? La vida útil que puede tener ese equipo, y el tema de los precios y el tema de la depreciación, y en este caso no se colocó el tema de observación, ¿ok? Eso sería lo que tendrían que elaborar en el punto de máquinas y equipos. Inclusive pueden, esto lo dejo opcional, pueden agregar fotos de los equipos, ¿no? Pueden agregar, muy aparte de hacer la tabla, pueden agregar ustedes, inclusive dentro de la tabla ahora nos permite agregar imágenes, una vista de la máquina que se está adquiriendo, ¿no? Les consulto si tienen alguna duda hasta acá. Sí, con respecto al número de ítem, ¿nos vamos a basar en el clasificador presupuestario de nuestro país o como un clasificador presupuestario aparte, como está en este caso, ¿no? Enumerado por orden, creo. Sí, enumerado por orden, o sea, pueden irlo colocando en el orden que ustedes vayan viendo, ¿no? Pueden ir colocando inclusive de las máquinas de mayor precio, o sea, las más grandes, lo pondremos así, hasta la más pequeña. O sea, en el número de ítem lo que yo quiero es que tenga un orden para saber más o menos cuánto es en cantidad, cuánta maquinaria van a adquirir, ¿no? Les he mostrado en el primer ejemplo, si no me equivoco, ese proyecto, y lo habíamos revisado varias veces, estaban más de 20 máquinas y alrededor de 10 equipos, inclusive se hacía la toma de cuenta de balanzas, tuberías, etcétera, y algunos más que iban. Entonces, el tema del ítem es para que identifique yo cuánto es la cantidad total. Está bien, gracias. Perfecto. ¿Ninguna otra duda? Bueno, estos ejemplos, como les he dicho, yo se los voy a pasar al WhatsApp como siempre para que ustedes obviamente tengan el acceso, porque a veces el tema de utilizar y las diapositivas creo que no se las he subido las últimas, se las voy a igual ya compartir por partes, pero no se preocupen, yo al final voy a hacer el envío de estas imágenes, ¿no? Entonces, ese es el tema de la maquinaria. Me gustaría que esto ya lo puedan ir trabajando. Si gustan, podemos terminar aquí o continúo con la parte de la mano de obra y estaríamos culminando ahí. Eso les digo a ustedes porque quiero que un poco verifiquen. ¿Qué dicen? ¿Continuamos o van a ir a trabajar? Ya, quedaremos acá. Yo lo voy a, más o menos, quiero que un poquito, ya lo voy a culminar acá, lo voy a hacer un poco más corta esta clase, porque este tema de las máquinas y equipos es un trabajo un poquito más de investigación, ¿no? Porque es entrar al internet, donde y es comparar, ¿no? ¿Ven? No quiero que lo primero que hagan es entren y digan esta y esta, ¿no? Por eso les estoy inclusive diciendo que agreguen una descripción, que tenga relación con todo el proyecto, ¿no? El tema un poco más o menos es calculo que esta semana y hasta la siguiente ya estaríamos terminando todos los elementos del proyecto con el fin de ya culminada el avance, que será hasta el otro martes, jueves, espero que sea así, ya podamos establecer las 2 semanas que van a tener para trabajar todas las clases, nos enviaría los nombres a la lista, etcétera. Sería cualquier duda por WhatsApp y también programar la fecha de examen, ¿ok? Entonces, más o menos ya les estoy diciendo que entre la siguiente semana ya estaríamos culminando para que ya tengan idea y también vayan viendo el tema de tiempo, ¿no? Saben que el tiempo pasa rápido y para que no les falte el tiempo a ustedes, etcétera. Y obviamente estoy esperando que, saben que al final del proyecto les he dicho que voy a pedirles esa autoevaluación, ¿no? Cómo han trabajado, qué medio han utilizado,
una breve descripción de cómo ha sido el trabajo en equipo, ¿no? Ese detalle, entonces, si es que quieren, lo culminamos como me han pedido hasta aquí. Espero que puedan ir trabajando. Nos estaríamos conectando la siguiente clase, que sería el día jueves, ¿ok? Yo les voy a mandar en este mismo momento los ejemplos al WhatsApp. Cuídense, tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase. Gracias.